el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice el pastor, quédense sentados, yo voy a leer otra versión. Pero estamos en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 al 11. Y la palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de leer estos versos y otros versos que estaremos tratando. Pero te pido, Señor, como siempre, que tú hagas de mí como el barro en mano del alfarero, y que yo te cedo completamente, aunque tú tienes el control de mi cuerpo. Pero, Señor, en ese libre albedrío que tú me diste, oh Dios, yo te digo: tomas de mí lo que tú quieras, úsame conforme a tu perfecta voluntad, porque yo sé que tú eres un Dios caballeroso y tú no haces nada sin el permiso nuestro. Señor, tú eres un Dios que respeta ese albedrío que tú nos diste, Señor. Y por eso en esta hora yo te entrego enteramente, me entrego en tus manos y te pido que tú hables conforme a como tú quieras a este pueblo y a mí mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, vamos a predicar en esta tarde bajo el tema: la voz de Dios al hombre. La voz de Dios al hombre. Y cuando decimos aquí al hombre, estamos hablando de los dos, el hombre y la mujer. Y podríamos también decir la voz de Dios a su creación. Amados hermanos, del principio Dios siempre ha querido tener esa comunión con el hombre. Desde el principio Dios siempre estableció una comunión íntima con el hombre, pero desafortunadamente el hombre la fraccionó, el hombre la lastimó, la laceró, la dañó. ¿Con qué, amados hermanos? Cuando se dejó llevar por las palabras lisonjas de Satanás. Cuando se dejó llevar por las palabras de engaño de Satanás, el hombre, esa creación que Dios hizo, que mire, hermano, él dijo: en el momento de Dios crearnos a nosotros fue diferente como cuando Dios creó a los animales. Por las palabras de sus labios él decía las cosas y se creaban. Pero en el momento de crearte a ti y a mí, él habló en plural y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermano, ¿usted sabe lo que significa imagen y semejanza? Eso es como usted agarrar este papel e ir a la oficina y sacarle una copia. Usted se va a dar cuenta que la copia va a tener ciertas cositas, pero va a tener una imagen igualita a este original. O sea, amados hermanos, usted y yo somos copia igualito al Señor. Yo no sé de dónde por ahí hablan diciendo de que somos procedentes del mono, pero yo quiero que usted sepa que yo soy criatura, yo soy creado por Dios y Dios no es un mono. Dios es un Dios como somos nosotros, con la diferencia de que en nosotros existe el pecado, con la diferencia en que nosotros tenemos debilidad, con la diferencia que nosotros dependemos de Dios y Dios no depende de nadie más, porque Él es soberano, Él es poderoso, en Él se esconde todo, en Él emerge todas las cosas. Dios es todopoderoso. Amados hermanos, y cuando Dios le dice aquí en estos versos que leímos, el Señor llama a su creación.
Dice la Biblia que en el mismo libro de Génesis capítulo 2 y el verso 25, la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos. Y ellos no le paraban bola a eso, hablando en dominicano, en un lenguaje coloquial. No le paraban bola a eso. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se sentían completos. Y todos nosotros estamos completos en Dios. Por eso es, hermano, que cuando el hombre se aparta del Señor, se descarría del Señor, está discompleto. No está completo. Le falta mucho. Entonces no se preocupaban de nada, hermano, porque Dios cuando lo creó lo dejó en ese lugar y le dijo: mira, Adán, tú te vas a enseñorear todo lo que aquí existe. Y todo lo que está aquí usted tiene derecho de comer. Coma de todo, pero desde allí no toques esto. Hermanos, y él se sentía bien, porque imagínese, hermano, donde usted está, que usted nada más tenga que decir: tengo hambre, aquí está una manzana, aquí hay un pan. Hermano, ¿quién no está bien? Adán no tenía ningún problema, estaba todo en sus manos. Y como decimos hoy, en la yema de nuestros dedos estaba ahí todo. Y ellos no se preocupaban por cómo ellos estaban. Pero, amados hermanos, llegó el momento que Satanás con sus lisonjas llegó y le engañó. Y le dijo: mira, aunque te dijeron que comiera de todo eso, pero eso de allí, hermanos, y cuando el Señor le llama: Adán, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Usted cree, hermano, que Dios no sabía dónde estaba Adán? Obviamente, hermanos, Dios sabía dónde estaba Adán, porque todo lugar está en Dios. Todo lugar está en Dios, no que Dios está en todo lugar. Porque cuando nosotros decimos que Dios está en todo lugar, significa que todo lugar es mayor que Dios. Entonces, Dios, hermano, que está en nuestras vidas, que está alrededor, que está moviéndose en lo más íntimo de nuestros corazones, donde nosotros no podemos esconder, como dice el Salmo. Si me voy allá arriba, allí tú mandas a alguien. Si me voy debajo del agua, allí tú mandas a alguien. O sea, donde quiera que el hombre se pueda esconder, Dios, la presencia de Dios está. Entonces, Dios cuando le hace esa pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Él quería saber cuál era la fidelidad de Dios. Mire, hermanos, anoche yo vi algo y a veces me gusta hablar por experiencia vivida, por vivencias. Le dimos a Lenny un marcador y un pedazo de papel con el cual ella estaba pintando, como ella dice, para colorear. Pero llegó un momento que ella tomó una frazada y se la tiró encima y se cubrió. Y me dice: Nelly, ¿tú sabes lo que ella está haciendo ahí? Ella está pelando los marcadores. Muchas veces, amados hermanos, nosotros hacemos eso. Nos escondemos porque no queremos que vean lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ella se metió debajo de esa colcha, porque ella sabía que si se descubría o si la hubiésemos visto pelando, Aleni, deja eso. Entonces muchas veces el hombre, en este caso, hermano, el hombre se escondió. Él sabía, Dios sabía dónde él estaba, pero él le preguntó: vamos a ver la fidelidad. Porque yo le podía decir: Aleni, ¿qué tú haces ahí? Nada, o algo por el estilo. Porque nosotros siempre, eso es innato del hombre, buscar la forma de esconderse o buscar la forma de excusarse. Y dice la Biblia que cuando el Señor le llama: ¿dónde tú estás? Y él le dijo: no, contesta. Y dice: no, que yo escuché que tú estabas caminando por el jardín, por el huerto. Hermanos, anteriormente la interacción de Adán con Dios era tan estrecha que, mire, eran hablando como yo estoy hablando con ustedes. Adán no se escondía por ningún lugar porque él sabía que Dios lo estaba viendo. Él tenía esa confianza con el Señor. Pero en ese momento, como había el peso de culpabilidad, su conciencia culpable le dijo: no, yo hice algo mal. Toda persona, hermano, cuando comete algún fraude o algo, hay personas que cometen fraude, hermanos, y usted de una vez se da cuenta porque su cuerpo, su rostro, su piel,
sus palabras, sus labios, el parpadeo de sus ojos es diferente. Entonces se delatan ellos mismos. Adán se delató. No, Señor, pero Adán, ¿y cómo tú me vas a decir a mí que tú estás desnudo? ¿Será que tú comiste del árbol prohibido? Dios sabía de esto, hermano, pero él quería escuchar. Usted recuerda, hermano, Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, el cual Dios no le pasa por encima, aunque Él tiene todos los recursos, Él tiene todo el poder para hacerlo, pero Él dice: yo no quiero que Alejandro o que Alfredo sea un maniquí que se mueva así, no, que él tome su propia decisión. Y la Biblia nos dice que cuando él le conteste, le dice: no, es que yo comprendo. Hermano, desde el principio, cuando Dios hablaba a Adán en su sencillez original, él escuchaba su voz y era una voz hermosa para él. Pero en ese momento él se sintió esa conciencia culpable. Él dijo: no, ya esa voz, ya yo no la estoy escuchando con melodía, yo la estoy escuchando como una voz que me viene a castigar, porque él sabía que él había cometido algo mal. Entonces, cuando el Señor le hace la pregunta: ¿dónde tú estás? Él entonces, la pureza de su originalidad se pone a un lado. Ya se quedó cortito. Ya él dijo claramente y declaró: yo no sé. El pecado, hermano, sigue fracturando. El pecado sigue poniendo barrera entre Dios y los hombres. El pecado es como un aislante para que la corriente no pase a otro lugar. El pecado vino a separar el hombre de Dios. El pecado vino a hacer una división de Dios entre los hombres, de Dios y el hombre. Pero la Biblia dice que esta imagen, esa semejanza, aunque fue dañada, pero no ha sido destruida. Esa imagen de Jesús, del hombre, imagen de Dios, fuimos creados, fue dañada. Pero la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús vino y restauró esa imagen. Observe, hermano, que a veces nosotros tenemos una foto, y quizás esa foto está deteriorada. Usted la lleva a un lugar y de esa foto no van a hacer otra foto, sino que la pueden restaurar. Y esa foto va a tener un valor más grande. ¿Por qué? Porque del original se restauró y siguió siendo el original. Aunque sea una copia, pero ya no es lo mismo. A veces hay documentos, hermanos, que de ese documento se sacan copias, pero son copias. Siempre quieren ver el original porque es el que cuesta mucho. Ese es el genuino. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, que esa imagen, aunque fue fracturada, aunque fue dañada, aunque fue distorsionada, aunque fue, ya usted sabe, destruida, o bien sea dañada, no destruida, Jesucristo vino y dijo: bueno, yo voy a hacerle esto. Usted recuerda la anécdota del violinista y el violín. El violín que no tenía valor ante los ojos de muchos, pero cuando aquel hombre, el violinista, lo afinó, de ahí salieron buenas notas. Y usted y yo en un tiempo, hermano, éramos como ese violín, que de nosotros nadie quería saber porque no teníamos valor alguno. Pero vino Jesucristo con su sangre preciosa y nos limpió. Y hoy usted y yo somos lo que dice el libro de Hebreos. Somos reyes y sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no somos lo mismo. Gloria a Jesús. Aunque el hombre quiso poner esa excusa y decir: yo no podía presentarme ante ti porque estaba desnudo. Hermano, no importa las hojas de higuera con el cual usted se quiera cubrir. No importa con las excusas el cual usted quiera presentar ante el Señor. Para Dios no hay nada que pueda cubrir tu falta. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La higuera, amados hermanos, la Biblia dice que cuando Adán reconoció y vio que él estaba desnudo, Dios le proveyó una mata de higuera. La higuera habla de la
podríamos decir las doctrinas, o bien sea las religiones. Hoy en día el hombre se está cubriendo tras de religiones, cuando tenemos un paso directo al Padre, pero se están pegando sobre las religiones. Porque nosotros queremos decir, bueno, porque mi religión se hace esto y esto. Hermanos, ya no es tiempo que sigamos cubriéndonos con las hojas de higuera. Dejemos que la sangre de Cristo nos cubra. Porque cuando la sangre de Cristo nos cubra, no va a haber nada que se va a quedar opaco. Porque la sangre de Cristo es lo mejor que nos puede suceder. Y aunque a veces llegan a nosotros el miedo, aunque a veces llega a nosotros el temor, pero tenemos esperanza en Jesucristo, que Él tiene el control de nuestras vidas y Él puede hacer de nosotros grandes cosas. La Biblia nos sigue diciendo en el libro de Génesis capítulo 1 y el verso 27. Dice que cuando Dios nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza, Satanás dijo, mira, esa imagen yo tengo que distorsionarla. Mira, hermano, hay algunos filtros en los teléfonos que usted toma una foto y usted la distorsiona, usted la pone como de diferente manera. Porque ese filtro te puede distorsionar esta foto y ponerte más grande, más ancho, más gordo y así sucesivamente. Satanás pensó que en el momento que él distorsionaba esa imagen de Jesucristo, o bien sea, esa imagen de Dios en nosotros, que ya el Señor va a decir, yo no quiero saber de ti. Hermano, pero Dios en su infinita misericordia, sabiendo que usted es una criatura de Él, Él dijo, aunque está distorsionada esta imagen, pero yo voy a enviar a alguien que se va a ocupar de volver a poner todos los píxeles, volver a poner todos los, podríamos decir, todos los ligamentos, todas las cosas en su lugar, y que esa imagen vuelva a tener la apariencia como al principio, como la original, como la genuina. Y mandó a Jesucristo, hermanos. Mandó a Jesucristo para que, como nos dice la Biblia, amados hermanos, que esa imagen divina de Dios, que aunque fue fraccionada, aunque fue lastimada, pero dentro de esa grieta siempre aparece los parámetros. Siempre permanecerá esa imagen divina de Dios. Aunque nosotros estamos agrietados internamente, hermano, pero aún dentro de toda esa grieta viene, podríamos decir, el ferré espiritual y sale de nosotros esa imagen de Jesucristo, esa imagen divina. Mire, y cuando hablo de ferré, para aquellas personas que no saben qué es lo que es el ferré es como una pasta que se le ponen a los vehículos, que a veces los vehículos tienen un dent o tienen una grieta o están rotos. Entonces le pasan eso y cuando lo pulen bien y lo pintan, usted, si no le dicen que tiene ferré, no lo va a entender. Pero, perdón, en esa grieta que nosotros éramos o que teníamos o que Satanás fraccionó en nosotros, Jesucristo vino y aplicó su sangre preciosa y llenó esa grieta. Y hoy nosotros somos los que somos. Y hermano, yo le voy a pedir que usted busquen en su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. Un verso que en una ocasión nosotros lo decíamos bastante. Libro de Jeremías, capítulo 15, y el verso 19 y 20. Y la palabra del Señor dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que aunque nuestra imagen ha sido fraccionada, ha sido distorsionada, apartémonos y dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Y Él te va a hacer lo que era originalmente tú. Dios te va a restaurar con una restauración tan perfecta que nadie podrá decir que tú has sido
restaurado. Porque la sangre de Jesucristo es lo único que puede transformar al hombre completamente. Y no va a quedar ningún tipo de impureza. No va a quedar ningún tipo de error en nosotros cuando la sangre de Jesucristo nos limpie. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que es necesario que nosotros busquemos de Dios, que nos acerquemos a Él. Hay otro hombre muy importante que nosotros podríamos hablar de él y que tuvo ese llamado, ese susurro que Dios le tuvo para con él, fue Moisés. Nosotros nos vamos en el libro de Éxodo capítulo 3 y el verso 1 al 4. Nosotros allí encontramos dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote. Estamos en Éxodo 3, 1 al 4. Que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Ponga su nombre ahí. Alejandro, no ponga Moisés. Dios te está llamando, hermano. Dios nos está llamando en esta hora. El susurro de Dios te está hablando en este momento. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos envía a hacer algo, o cuando viene el líder y te dice debe hacer esto, nosotros solemos decir, no, Dios no me ha llamado. Hermano, todos y cada uno de nosotros, Dios en su palabra nos está llamando. Hay un susurro de Dios, hay una voz de Dios en tu vida que te está diciendo haz esto. Y nosotros muchas veces nos sentimos tan acomodados y tan así que descuidamos la voz de nuestro Señor. Aquí vemos, hermano, que aquel hombre, y óigase bien, hermano, del palacio al desierto, de príncipe a fugitivo, Moisés. Hermanos, usted recuerda que Moisés fue criado. ¿Dónde? Moisés fue criado en el palacio. Moisés tenía un gran poder. Pero llegó el momento que cuando Dios le llamó, él reconoció que todo lo que allí él tenía no valía nada, porque Dios tenía un llamado para él. Y dice la Biblia que Moisés se fue. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Cuidando ovejas que ni de él eran. ¿Por cuántos años, hermano? 40 años en el desierto. Y cuando hablamos de 40, estamos hablando, hermano, el número 40 está hablando del número de prueba. Muchas veces, hermanos, Dios nos llama a un lugar y nosotros cuando tenemos 10, 15, 20 años queremos ya irnos. Pero Dios quiere que tú pases el proceso. El proceso de los 40. El proceso de la purificación, de la madurez. Y Moisés estuvo allí. Usted va a encontrar, hermano, en la Biblia en diferentes lugares que usted va a ver que siempre habla de 40. Porque fue un periodo de tiempo. Está hablando de una purificación, del proceso. El proceso en tu vida va a tardar 39 años, pero todavía no está completado. Va a tardar 39 años, 364 días, todavía no está completado. Tiene que llegar a los 40 para que el proceso esté completo, sea maduro, el fruto sea maduro en usted. Para que usted pueda entender que ya ahora sí yo puedo salir. Pero muchas veces nosotros somos tan desesperados y nos queremos lanzar antes de tiempo. Y por eso que en el camino, después los que vienen detrás lentamente, lo encontramos tirado allá porque salieron corriendo antes de tiempo, prematuramente. Hay que esperar el proceso, el tiempo del Señor. Hermanos, y Dios desde ese lugar de la zarza le dice, Moisés. Y lo bueno de todo esto, hermano, que él entendió
que esa voz no era cualquier voz. Hermano, Dios te está hablando. Y usted sabe que la voz que el cual te está hablando es la voz de Dios. Pero nosotros nos hacemos sordos al llamado del Señor. Pero llegará un momento que Dios te va a especificar y te va a llamar por tu nombre y tu apellido. Y si tú quieres algo más, te va a decir quién es tu mamá y quién es tu papá, quién son tus hermanos. Porque Dios tiene todos los recursos para hacer esto. No espere a que Dios haga todo esto. Porque, hermano, sí o sí. Si Dios te llamó, sí. Si Dios te llamó, sí. Entonces no ponga más excusas. Porque cuando Dios llamó, Dios te va a poner a trabajar. Y a veces nosotros nos comenzamos y decimos, pero diga, así como dijo Moisés, heme aquí. Ahí hay otro hombre en la Biblia que lo vamos a tocar, que dijo, heme aquí. Hermano, esta expresión de heme aquí te está diciendo, yo estoy en tus manos. Y qué bueno es, hermano, cuando nosotros podemos decir, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto y disponible para hacer tu trabajo. Porque a veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Mira, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero mira, yo no puedo ir mañana, yo no puedo ir la semana próxima porque estoy ocupado. Pero cuando usted dice, yo estoy dispuesto y disponible, es diferente. Está completito. No está 50%, sino que está 100%. Y usted cuando está así, perdón, hermano, cuando usted está dispuesto y disponible, Dios va a hacer lo demás. A veces nosotros solemos decir, como dijo Habacuc, Señor, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Solemos decir como el mismo Moisés, yo soy tartamudo. Olvídese de eso, hermano. Dios va a poner la palabra en tus labios. Solamente sé material, disponible y dispuesto en las manos de Dios. Y Dios te va a formar. Dios te va a guiar conforme como Él quiera. Y vemos a un Moisés que dice, bueno, yo quiero saber por qué está ardiendo esa zarza. Hermano, en tu vida está ardiendo esa zarza. Ahora, yo te digo, ¿tú quieres ir a ver quién se está moviendo allí? Porque algo bueno que tiene todo esto, hermano, que Moisés notó esto. La zarza es un arbusto que crece en los desiertos, por allá por Palestina, y no es muy grande, es un arbusto como medio copioso, y es normal. Y voy a hablar un poquito de química. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno químico. ¿Qué es un fenómeno químico? Es aquel que cuando un cuerpo, el fuego pasa por él, se destruye y nunca más vuelve a ser lo mismo. Entonces es normal que cuando un cuerpo está encendido, y dígase, cuando digo de cuerpo, estoy hablando de un pedazo de papel, un pedazo de cartón, de lo que sea. Cuando esté encendido, tiene que llegar a un estado de que se consuma. Y el fuego es algo, hermano, es algo vivo que mientras está quemando, está destruyendo. Si es un árbol grande, llega el momento que ese árbol pierde su fuerza y se va a caer, porque ha perdido su sostenibilidad y el árbol tiene que caer. La fuerza de la gravedad lo va a atraer al centro de la tierra. Igualmente, cuando usted tiene esto y le pone fuego, usted va a notar que este blanco va a comenzar a tornarse negro y va a encogerse y va a desaparecer. Entonces Moisés dice, hay algo raro aquí. Yo veo que esa zarza tiene fuego, pero no se consume. Hermano, usted está viendo ese fuego de Dios. Usted está viendo esa señal de Dios y usted se está dando cuenta que Dios te está hablando a través de este lugar. Pero usted dice, eso no es nada, eso no. Saca un momento y chequea por qué está sucediendo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros como padre o como dueño de hogar, cuando usted escucha un ruido diferente en su casa, si usted está acostado, como decimos, tú para el oído a ver qué está pasando. Porque eso no es normal. Si usted va manejando en su vehículo y usted escucha un ruido diferente, usted se queda tranquilo. Espérate, estoy escuchando, porque no es normal. Y usted de una vez quiere investigar qué está sucediendo. Moisés, eso le llamó a la atención y dijo, yo quiero saber por qué la zarza está ardiendo, pero no se está consumiendo. Y hermano, ahí es cuando Dios le dice, espera, Moisés, porque ese lugar donde tú estás es santo. Y hermano, después de Moisés estar con 40 años sirviéndole, porque observe, hermano, que Moisés salió de allá del pueblo de
Gloria a Jesús. Moisés salió de allá del palacio. Y no fue porque lo sacaron, Moisés, si usted recuerda, hermano, dice la Biblia que Moisés vio que habían matado a un hebreo. Y él agarró y mató a ese egipcio y lo enterró. Y cuando él hizo eso, dijo, bueno, yo tengo problemas. Y se fue. No fue que lo sacaron, él se fue. Pero detrás de esa ida de Moisés había un plan de Dios. Y Moisés se fue, hermano, dejó todo lo que él tenía. Estamos viendo lo que Jesús, la Biblia dice que Jesús dejó su trono, dejó su palacio, dejó lo que él tenía allí y vino, pero él no vino a matar a un egipcio. Él vino y dijo, yo tengo que ir. Entonces Moisés dejó todo y se fue. Quizás su madre adoptiva podía salir a buscar, ¿dónde está mi hijo? O el mismo faraón. Pero Dios tenía un plan. Y Moisés se fue, dejó todo lo que tenía. Jesús dejó todo lo que tenía para venir por ti y por mí. Dejó su palacio para venir por ti y por mí. Y dice la Biblia que Moisés se fue y comenzó a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Dios tiene un plan contigo, mi hermano. Dios tiene un plan. Aquí tenemos a otro hombre muy importante que es Samuel. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 y 21. Yo no lo voy a leer, pero la Biblia habla, hermano, yo voy a sintetizar que Moisés, o sea Samuel, y voy a decir el joven inocente, el niño inocente, pero que oyó la voz de Dios. Y él estando allí, hermano, usted recuerda que cuando su madre había orado al Señor, le dijo, mira, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar. ¿Cuántas madres se atreven a decir esto? A veces lo dicen, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y esa mujer, Ana, tomó a ese muchacho así como se lo prometió al Señor y lo dejó en el templo. Y ya Samuel conocía lo que estaba sucediendo, porque él estaba en ese lugar. Y el trabajo de él era estar echándole aceite a la lámpara, despabilándole y todo esto. Pero Dios tenía un plan con ese Samuel. Y la Biblia dice que llegó un momento que él escuchó una voz que le dijo Samuel. Y no era una voz lúgubre, porque la voz de Cristo, la voz del Señor no es lúgubre, no es temerosa. Es una voz pacífica, es una voz dulce, es una voz agradable. Y lo llama. Y Samuel, hermano, heme aquí. Porque Samuel pensaba que era el sacerdote que le estaba llamando. Y él iba donde él y le decía, mira, ¿tú me llamaste? No. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros tenemos un llamado. Y Dios nos está tratando con nosotros. Y vamos a donde nuestros líderes, a nuestro líder. Y ese líder como que un poquito Balaam. ¿Por qué digo Balaam? Hermano, porque Balaam se considera el profeta ciego. Y vamos, mire pastor, mire hermano, a mí me está pasando. No se preocupe, seguramente que tú te acostaste con hambre. Y a veces le tiramos un bloque de hielo al fuego de ese hermano. Y no tenemos la palabra para decirle, mira. Y aquí vemos a un Elí que no entendía. Pero llegó un momento, hermano, que como que ¡tac! Se le prendió el bombillito. Y algo está sucediendo con ese inocente, con ese muchachito. Y él le dijo, mira, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí, habla porque tu siervo escucha. Hermano, Dios te está llamando en esta hora. Y no te haga más de rogar al llamado del Señor. Y la Biblia dice que cuando él volvió y el Señor volvió y le habló a Samuel, la voz de Dios hablando, dice que él dijo, habla, tal y como le dijo su líder. Hermano, qué bueno cuando la luz de Cristo viene al corazón de ese líder y te da las instrucciones y te dice, mira, haz de esta manera. Y hermano, usted puede decir con claridad, heme aquí. Y dice la Biblia, amados hermanos, que aquel hombre, aquel muchacho, desde en ese momento confirmó Dios y él mismo reconoció por el cual él estaba en ese lugar sirviendo al Señor. Y usted va a ver que más adelante, ¿quién fue Samuel? Fue un gran hombre de Dios. Hermano, Dios quiere hacer de ti una gran mujer. Dios quiere hacer de ti un gran hombre. Pero tú tienes que estar con la disposición de decir, heme aquí,
yo estoy dispuesto y disponible a hacer tu trabajo. Y la Biblia nos habla de otro hombre muy importante. Oiga, mi hermano, Primera de Reyes, capítulo, por allá por el 15, nos habla de el profeta de fuego. ¿Quién es el profeta de fuego? Estamos hablando de Elías. Hermanos, Elías, un hombre que fue un profeta, como dije antes, de fuego. Llegó un momento, hermano, que ese fuego se apagó porque una mujer usada por Satanás lo estaba persiguiendo y él dejó que el fuego se le apague. Y hermano, llegó un momento que ese Elías, un hombre que Dios había tenido gran encuentro con él, Dios había obrado en él en gran manera. En el verso 7 del capítulo 19 dice: entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Pero antes de esto, no voy a seguir con el verso. Aquí vemos a un Elías que Dios le ordenó y le dijo: mira, salte, ve al arroyo de Querib. Allí yo te voy a sustentar. Hermano, hay algo importante, muy importante, que todo ser humano. Por eso es que voy a abrir un paréntesis. En la antigüedad, los nativos, los indígenas, siempre procuraban a tener sus casuchas o sus chozas siempre cerca del río. ¿Por qué? Porque cerca del río están donde está el agua. Pero también en las riberas de los ríos se puede sembrar y la tierra es más fértil y hay producción buena. Entonces la Biblia dice, hermano, que Dios le ordena a Elías y le dice: ve al arroyo de Querib. Hermano, Elías estaba en su zona de confort, de comodidad, su comfort zone. Él estaba allí, tenía agua. Cada vez que le daba sed, nada más tiraba la mano y ahí había agua. Pero también, cuando tenía hambre, hermano, Dios enviaba a los cuervos y le llevaban comida. Hermano, muchos de nosotros estamos en esta misma situación, quizá aquí en la iglesia. Estamos en nuestra zona de confort, donde estamos bebiendo bastante agua, donde estamos comiendo, pero allí afuera hay otros que están en necesidad y no estamos haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Entonces la Biblia dice que estando con esto, hermano, ¿quién no va a estar contento? Si usted tiene comida, si usted tiene un techo. Mira, en ese arroyo era como una cueva. Él tenía, en otra palabra, un techo, pero tenía el agua. Y también le traían su bistec, su pupusa, su moro. Yo me imagino que ahí se le traía un banquete balanceado. Se le llevaba comida. Entonces Elías estaba conforme, hermano. ¿Quién no? Dios te está diciendo en esta tarde: sal de tu zona de comodidad. El mismo lugar, Dios a veces te lleva a una zona de confort, pero ¿tú sabes para qué? Para que usted se fortalezca en Dios. Dios ya nosotros no estamos para estar en zona de confort solamente. ¿Por qué? Porque en esta zona de confort ya nosotros tenemos la fuerza suficiente para salir hacia adelante. Más adelante vemos, hermano, que por segunda vez el ángel se le acerca, viene donde Elías y le dice: Elías, salte de ahí. Hermano, ¿quién quiere salir de su zona de confort? ¿Quién quiere salir de aquel lugar donde lo tiene todo? ¿Quién quiere salir a ir a mojarse los pies? ¿Quién quiere salir al frío si estamos bajo una calefacción? Si estamos en el verano en un aire acondicionado. Si estamos cómodos, ¿quién va a querer salir? Nosotros estamos cómodos. Yo no me voy a mover de aquí. Pero hermano, llega el momento que Dios te dice: sal. La Biblia dice que en la iglesia primitiva todos los hermanos estaban bien contentos. Mire, ¿y qué permitió Dios? Una persecución. Y dice que aquellos hombres salían y donde quiera que iban era predicando el evangelio. Muchas veces, hermano, Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas. Sacarte en una persecución, pero para que tú prediques el evangelio. Entonces, a la Biblia dice, hermano, que el ángel le habla de nuevo. Le habla de nuevo y le dice: mira, sal. Dice, se levantó, comió y bebió.
luego con la fuerza de aquella comida. Usted ve, hermano, Dios nos ha llevado a un lugar, nos ha fortalecido, nos ha dado palabra para usted hacer discípulo. Porque se levantó con la fuerza de la comida. Estamos hablando en lo espiritual, en la palabra de Dios. Ya usted tiene la fuerza. Usted se ha alimentado. Es necesario que usted salga a llevarle esta palabra a otra persona que están en una situación que quizás en otro tiempo tú estabas. Ya no vaya con miedo. Vaya fortalecido en Dios. Y usted ve, hermano, dice que camino de 40 días. Hay un proceso. Sigue el proceso. Pero dentro de ese proceso Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo. Como dice en el libro, en el verso que leímos en Jeremías. Dios está contigo, mi hermano. Y si Dios te está llamando a hacer algo, salga con seguridad que Dios va a ir contigo. Que aunque pase el proceso de los 40 días o de las 40 noches o de los 40 años, pero Dios está contigo. Gloria al Señor. Y dice que Dios lo llevó al monte de Dios, a Horeb. Dios nos quiere llevar a su monte. Dios no quiere que nos quedemos allí, quedado en la cueva, en el arroyo de Querib. Dios quiere que tú llegues a Horeb. Dios quiere que tú llegues más allá. Dios no quiere que tú te quedes en este nivel bajo. Dios quiere que tú crezcas más. Y la Biblia nos habla, hermano, que el hombre muchas veces cuando está en su comodidad se olvida de lo que están detrás. Mientras que yo estoy bien, ¿qué le importa lo que están atrás? Pero es necesario, hermano, que nos despojemos. Es necesario que nos despojemos. Dice la Biblia que el Señor, He emptied himself. Él se vació, se despojó de todo lo que él tenía para venir a este mundo. Y esto nos da un ejemplo, hermano, que nosotros ya no debemos de estar lleno, crecido, gordo. Es necesario que hagamos ejercicio espiritual. Estamos sentados y nada más estamos comiendo. Por consiguiente, la barriga no está creciendo. Ya cuando caminamos 2 o 3 metros, estamos cansados porque no hay circulación. La circulación nuestra está débil porque tú no te estás ejercitando. Dios quiere que nos ejercitemos en Él para que nosotros podamos tener agilidad y tener más destreza al caminar. Ya es tiempo que nos salgamos de las 4 paredes y salgamos al campo de batalla. Yo sé que allí en el campo de batalla es peligroso, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo sé que en el campo de batalla van a venir flechas, van a venir dardos, van a venir granadas, van a venir balas, cuchillos, espadas. Pero Dios es nuestro escudo para poder enfrentar todos esos ataques del enemigo. Y si estamos vestidos con la armadura de Dios, podemos repeler los ataques del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ya es tiempo que nosotros nos despojemos de tantas cosas que nos están separando de hacer la obra de Dios. Escuche la voz de Dios en su corazón cuando Dios habla al hombre. Hermano, y tenemos otro hombre, porque la Biblia está lleno de hombres que tuvieron un llamado de Dios. Pero en este día yo nada más quise tomar un par de ellos. Y concluyo diciendo, y no porque estoy terminando el servicio, pero concluiré diciendo cuál es el llamado que Dios te está haciendo. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Hoy en día se están escuchando muchas voces. Hoy en día se están oyendo tantas cosas. Y la Biblia dice que más adelante, ya en el capítulo 19, del verso 12 en adelante, Moisés, o bien sea Elías, hermano, un hombre, un profeta tremendo de Dios. El cansancio, la depresión, hermano, porque créase que Elías estaba deprimido. ¿Por qué? Dice la Biblia que él deseaba morirse. Y uno de los síntomas de la depresión es que la persona quiere morirse. Y Elías estaba cansado. Elías, un hombre que Dios le había dado grandes victorias, ahora está en el suelo, en la lona, porque una mujer llena de Satanás estaba detrás de él, Jezabel. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Elías corrió y dijo, mira,
yo prefiero morirme. Ay, hermano, pero Dios, que es un Dios tan bueno. El capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, dice que el Señor le habló a Elías y de repente se escucha una voz, un terremoto. No estaba Dios ahí, hermano, porque muchas veces nosotros queremos oír la bulla, la algarabía, y creemos que ahí está Dios, pero no está Dios ahí, hermanos. Aunque Dios es soberano, Él usa como Él quiera, todos sus recursos. Pero hay momentos que usted tiene que esperar. Espera. No es en la bulla. Hay personas que a veces usted lo oye predicando y el pueblo no está poniendo atención de lo que le está diciendo. Y quizá él dice una mala palabra y la persona como no está poniendo atención. No somos como los hermanos de Berea. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de ese hombre. Y a veces en la bulla, en el alboroto, creemos que ahí está Dios. No estaba ahí. Pero después viene un fuego, hermano, destruyéndolo todo. Oh, ahí tiene que estar Dios. Yo conocí una hermana que cuando veía a un predicador hablando fuertemente, oye, ese hombre estaba ungido. Y yo recuerdo que en una ocasión, estando allí en Samaná, hermanos, había una joven que era bien emocionalista. Y unos muchachos se pusieron de acuerdo. Yo creo que yo lo conté eso antes a ustedes, pero lo voy a decir una vez más. A mí me gusta a veces repetir las cosas. Y dice que ellos se pusieron de acuerdo y le dijeron, vamos a poner a Lalita, allí es el nombre, vamos a ponerla a danzar. Y se pusieron cada uno a los lados. Y comenzaron, aleluya, aleluya. Y al momento esa muchacha salió danzando. Dígame usted, vamos a ver, ¿será el Espíritu de Dios? Yo no me meto mucho en eso, pero por su fruto los conoceréis. Entonces muchas veces hay personas que con la bulla, el escándalo, creen que ahí está Dios. En ese fuego, en ese terremoto, no está Dios. Pero después llegó un viento fuerte, rompiendo y destruyendo. No estaba Dios. Hermano, ¿cuántos vientos están hoy en día destruyendo los templos? Destruyendo las paredes. Y nosotros salimos corriendo atrás del predicador. Porque cuánto nos gusta que nos hable a través del predicador. Pero tenemos la palabra de Dios, que es el mejor profeta. La palabra profética la tenemos, pero queremos ir a buscar palabras de fulano de tal. Que quién sabe en qué vida está ese hombre, esa mujer. La palabra de Dios está ahí, hermano. Y vamos buscando, no, que en tal lugar está el profeta fulano de tal. Queremos oír palabra de Dios. Entonces esto que está aquí no es palabra de Dios. No es palabra de Dios lo que está escrito aquí. El pueblo de hoy se está perdiendo por este desconocimiento de su palabra, porque quieren más escuchar los vientos, los huracanes, el fuego, que la palabra de Dios. Pero llegó un momento, hermano, que dice que vino un silbido, un susurro, un silbido apacible, algo así tranquilo. Y que sepas, hermano, que no todos los tiempos Dios habló en susurro. Hay momentos que Dios habla con trueno, libro de Apocalipsis. Hay momentos que Dios habla destruyendo, porque Dios es soberano. Pero Dios sabe encajar las cosas. No es como nosotros, hermano, porque nosotros siempre queremos escuchar a nuestro parecer las cosas. Dios usa el tiempo y el medio y lo que Él quiere y a su tiempo. Y dice la Biblia que después llegó un susurro, un viento apacible. Y ahí estaba Dios, diciéndole a Elías, aunque hay un viento de prueba de Jezabel, aunque hay un fuego de prueba de Jezabel, aunque hay un terremoto en Jezabel en tu vida, pero en el susurro estoy yo para guardarte. Y yo te voy a proteger. Jeremías, yo estoy contigo. Sálgase de allí y busque al Señor. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando Elías escuchó el susurro de la palabra de Dios, la voz de Dios en su vida, la cosa cambió. Hermano, porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, algo tiene que cambiar en nosotros. Si alguien viene al Señor y no hay un cambio en su vida, es porque en realidad no ha tenido ese encuentro con Dios. Porque toda persona que Dios habla con él, algo tiene que suceder, porque la palabra de Dios transforma al hombre.
No importa en la situación, la postura que tú tienes, el conocimiento que tú tienes. Cuando la palabra de Dios llega a usted, tiene que haber un cambio, tiene que haber una permuta, tiene que haber algo diferente en usted. Y dice la Biblia que cuando él escuchó, en ese momento, él escuchó la voz de Dios en ese silbido apacible, en eso suave, en ese susurro. Hermano, hoy estamos viviendo una sociedad, como dijo un escritor de un libro, lleno de escándalo, de ruido, que están opacando el susurro de Dios en nuestra vida. Mire, hermano, allá en mi casa, donde mi mamá, nosotros vivimos en un alto. Y a veces yo llamo a mi mamá y ella me tiene que decir, espera, yo no te escucho. Porque hay un escándalo tan fuerte por debajo, donde pasa la calle, y ella no me puede escuchar el susurro del teléfono. Entonces muchas veces, hermano, eso es lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Los escándalos, el ruido de este mundo está opacando la voz de Dios, que nosotros podamos escucharla. Dice la Biblia que aquel sembrador, cuando tiró una de sus semillas, cayó entre espinos. ¿Y qué nos habla de esto, hermano? Del bullicio del mundo. Esto nos habla que el bullicio del mundo está haciendo que esa semilla no germine, que la voz de Dios usted no la escuche, porque hay mucho ruido. Hay momentos que usted tiene que desconcentrarse del ruido del mundo y concentrarse en la voz de Dios. Usted sabe, hermano, que una cosa es escuchar y otra es oír. Y hay una gran diferencia en escuchar y oír. Entonces, hermano, es necesario que nosotros oigamos la voz de Dios y paremos de escuchar el ruido del mundo y oigamos la voz de Dios. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, el susurro de Dios hablando en nuestras vidas, la bulla del mundo se va a opacar, porque nosotros nos vamos a concentrar. Mire, yo sé que muchos de ustedes le han hecho el examen de audición. Le ponen unos audífonos y usted tiene que estar concentrado. Y cada vez que usted oye, usted tiene que darle al botoncito. Cuando usted está ahí, observe que en la cabina donde lo meten a usted, en esa cabina, el único ruido que hay es el pi de ese sonido. Porque no van a ponerlo en un lugar donde hay ruido, porque se va a confundir. Entonces, usted cuando esté en ese estudio, usted está concentrado, porque dependiendo de lo que usted está escuchando ahí, le van a hacer una evaluación y le van a decir cómo está su oído interno, cómo está funcionando. Y hermano, tic, tic, es necesario, hermano, que en ese susurro de Dios usted se concentre, para que usted pueda detectar la voz maravillosa de Dios y decir, ahora sonó el bip, ahora no. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos escuchando tanto ruido afuera que es imposible escuchar la voz de Dios. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Y hay otro hombre, hermano, que nos habla en el Nuevo Testamento. Y no estoy hablando de Pablo, que tuvo un llamado bien grande, muy importante. Vamos a hablar de Pedro. Y yo lo llamo el impulsivo Pedro, el agresivo Pedro, el fugaz Pedro, el indomable Pedro. Hermanos, la Biblia dice que cuando Pedro, esto nosotros nos vamos al libro de San Juan, pero antes de eso, dice la Biblia, Pedro, Dios los llamó detrás de las redes, pescador. Pedro conocía el pescar. Pedro era diestro en la pesca. Y Dios lo llamó de allí, porque le dijo, mira, de ti yo voy a ser un pescador, pero no de carite, ni de cojinúa, ni de palgo rojo, ni de lisa, nada de eso. Yo voy a hacer de ti un pescador de dominicano, de haitiano, de americano, de canadiense, de ecuatoriano, de salvadoreño.
de nicaragüense, eso yo voy a hacer de ti. Un pescador de almas para el reino de mío. Y la Biblia dice, amados hermanos, que ese Pedro, que Dios lo llamó con ese trabajo, con esa finalidad, llegó un momento que Pedro, conociendo, hermano, usted recuerda que cuando Jesús hizo la pregunta de Pedro y dijo, cuando hizo la pregunta a sus discípulos, ¿quién ustedes creen que soy yo? Cada uno dijo su palabra. Pero Pedro, con ese impulso que él tenía, dice, mira, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le tuvo que decir, mira, Pedro, sobre esta roca, la verdad que tú dijiste, yo voy a fundar mi iglesia. Y Pedro, hermano, era un hombre que conocía al Señor. Era un hombre que estaba ya, usted estaba metido con Dios. Y era un hombre que Dios hablaba con él en gran manera. Era un hombre que estaba siempre dispuesto a serle fiel al Señor. Él prometió al Señor fidelidad. Él dijo, mira, Señor, yo estoy contigo. Mire, yo te prometo fidelidad. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido fidelidad a Dios? Y cuando llega la persecución, por aquí me queda más fácil. Y la Biblia dice, amados hermanos, que Pedro llegó un momento que él quiso seguir demostrando su fidelidad a Jesús. Jesús es tomado preso y Jesús lo llevan al pretorio, a todos esos lugares. Y Pedro iba de lejito, hermano, porque a veces somos así. Pedro iba y llegó un momento que hay una muchacha que lo ve y le dice, mira, tú eres de ellos. Yo no. Tú hablas, hermano, hay algo característico en nosotros. El cristiano debe hablar diferente y el mundo lo sabe. Cuando usted como cristiano habla, la persona del mundo sabe que su léxico es diferente al léxico del mundo. Y ese cambio debe existir en nosotros. Que cuando nosotros hablemos, las personas puedan distinguir que en nuestro labio existe la palabra de Dios. Y no. Y hermano, y cuando caminaba para adelante, lo niega 3 veces. Pero ya Jesús le había dicho, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir, aunque sea en el último segundo de tu vida. Va a suceder. Y hermano, cuando Pedro escuchó, tal y como Jesús dijo, que cuando el gallo cante, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Salió dolido y se fue, hermano. Ahora observe algo que pasó ahí en Pedro, hermano. Pedro sale huyendo, se va. Y dice, bueno, volvió de donde salió. ¿Cuántas veces, hermano, hay momentos que en nuestras vidas llegan momentos difíciles? Y nosotros decimos, yo me voy, aquí yo no valgo nada. Y vuelven de donde fue sacado. Pedro volvió a sus, yo no voy a decir a sus andanzas, sino más bien a su trabajo, a la pesca. Pero Dios le había dicho, Jesús le dijo en el libro de San Juan, cuando le hace la pregunta, en el libro de San Juan vamos a leer el capítulo 21 para que usted vea lo que ya Jesús ya había hablado con Pedro. San Juan capítulo 21. Gloria a Dios, hermano, alabe al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El libro de San Juan, ya aquí estamos hablando lo final de Jesús, una promesa, dice el 15 y el 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Una. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, yo te amo. ¿Sabes que yo te amo? Pastorea mis ovejas. Y volvió y le dice, ¿tú me amas? Y cuando le hace esta por tercera vez, hermano, 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces Jesús le hace la pregunta. ¿Qué Jesús le estaba diciendo a Pedro? Ya le había prometido de que él iba a ser, en el libro de Mateo capítulo 4 y verso
9, 19, ya Jesús le había prometido a Pedro de que él iba a convertir en un pescador de almas. Y cuando Jesús le hace esa pregunta a Pedro 3 veces, Jesús no le estaba acusando. Porque mira, hermano, nosotros como humanos a veces solemos hacerle preguntas a la persona: ¿tú hiciste eso? Tú lo hiciste, pero de una forma retadora, como para avergonzar o para, podríamos decir, llevarlo a un juicio o para llevarlo a una confrontación. Jesús no le estaba haciendo eso a Pedro. Jesús no le estaba diciendo a Pedro: tú ves que tú eres un debilucho. Pero Pedro se dio cuenta que las palabras de Jesús, la pregunta, las mismas 3 preguntas de Jesús, se la hizo 3 veces, hermano. 3 veces. Y aquí hay algo que yo escribí. Dice, 3 afirmaciones de amor, 3 oportunidades de restauración. 3 afirmaciones de amor. Yo te amo, Pedro. Pero 3 oportunidades para que tú te restaures. Pero también 3 oportunidades para que tú confirme si realmente tú me amas. A veces, hermano, hay personas que usted le dice, mira, yo quiero que tú me hagas eso. Y a veces nosotros solemos decir esta expresión: seguro, tú lo puedes hacer. Es una forma como de meter a esa persona entre la espada y la pared, confirmar lo que tú puedes hacer. Jesús quería saber. No le estaba acusando a Pedro, no le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú no tienes la capacidad de hacer eso. No, Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo te estoy dando oportunidades para que tú te restaures. Y hermano, en Pedro, después de eso, sucedió lo que le llaman un cambio. Óigame, hermano, oiga bien esta palabra. Un cambio tan grande es el cambio ontológico. ¿Qué es un cambio ontológico? Un cambio ontológico es el cambio que sufren algunos animales. Por ejemplo, la oruga, después de convertirse en mariposa, nunca más vuelve a ser oruga de nuevo. Un plátano maduro, verde, después que se madura, no vuelve a ser un plátano verde. Son cambios ontológicos. En Pedro, cuando hay un cambio ontológico en la persona, es que nunca más vuelve a ser lo mismo de antes. Ese es el cambio ontológico que Dios quiere que usted y yo tengamos. Que no volvamos a ser lo que éramos antes. Pero también está lo que le llama el cambio, un fenómeno químico. Que ya, como dije anteriormente, cuando usted quema este papel, ya no sigue siendo papel. Ya se convirtió en ceniza. Dios quiere que haya un cambio ontológico en nuestras vidas. Así como Pedro. Hermano, es tan así. Ese cambio fue tan grande, tan radical en Pedro, que a Pedro lo iban a... Pedro, ¿cómo murió? Pedro lo iban a crucificar. Y tú sabes lo que él dijo: no. Yo no me crucifique como mi Señor, porque yo no soy digno de morir como Él. Y él prefirió que lo cabeza abajo. Porque en él hubo un cambio ontológico de tal manera, hermano, que él reconoció que las oportunidades que el Señor le dio de poder restaurarse, él dijo: no, yo no voy a perder esa oportunidad. Dios está pidiéndote, hermano, hermana, ese cambio ontológico en tu vida. Venid en pos de mí, que yo te voy a hacer un pescador de hombre. Dios te está diciendo en esta tarde, en el susurro de Dios, en la voz de Dios en tu vida, te está diciendo: yo quiero que tú cambies, que tú no sigas siendo lo mismo. Yo quiero que haya ese cambio ontológico en tu vida. Yo quiero que tú seas diferente. Hermanos, y Pedro llegó a ser lo que hoy nosotros entendemos. ¿Quién era Pedro? Un hombre lleno de amor. Ese Pedro, hermano, que era violento. Usted se va y usted va a encontrar un Pedro amoroso. Un Pedro que estaba predicando la palabra del Señor. Un Pedro que cuando predicaba se salvaban miles y miles de personas. Un Pedro que Dios lo usó de tal manera que cuando él caminaba por su sombra, las personas recibían sanidad porque Dios estaba ahí. No era la sombra de Pedro, sino la presencia de Dios en su vida. Cuando Dios hace ese cambio en usted, hermano, algo tiene que suceder. La persona tiene que darse cuenta que hay algo diferente.
Y la Biblia dice que Pedro llegó a ser diferente. Aunque él volvió a sus andanzas, porque dijo, ya yo perdí mi Señor. Pero Jesús volvió a buscarlo. Porque Jesús sabía que en Pedro había un potencial grande. Jesús sabe que en usted hay un potencial grande. Y Dios te está llamando. Y aunque usted se vaya nuevamente al mar a pescar, Dios te va a sacar de allí, te va a poner donde quiera que tú estés. Y ya Pedro no siguió pescando peces, sino pescando almas. Hermano, cada vez que Pedro predicaba, eran miles y miles de hombres. Y cuando la Biblia habla de hombres, no incluían a las mujeres ni los niños. Dios usó a Pedro en gran manera. Y hoy yo estoy hablando de ese Pedro impulsivo, de ese Pedro que en un momento negó a su Señor 3 veces, pero que este mismo Pedro, que su Señor le dio 3 oportunidades de amor, de restauración, de que tú vuelvas a tener esa confianza en mí. Hermano, Dios siempre está con esa disposición de decirte, mira, yo quiero que tú vuelvas a recuperar esa confianza que yo te he dado. Porque a veces, hermano, nosotros como humanos, por ejemplo, cuando alguien nos hace algo mal, el esposo o viceversa, se engañan, ese esposo o ese cónyuge queda herido. Y como que siempre nosotros decimos, el perro que lo quema con el agua caliente ve la fría y le huye. Y a veces nosotros decimos, sí, pero él me hizo eso, ella me hizo esto. Y como que estamos con esta desconfianza. Dios no fue así para con Pedro. Le dijo, yo te voy a dar la oportunidad y yo sé lo que tú tienes. Yo sé el potencial que tú tienes. Tú fallaste, pero yo te voy a restaurar. Adán, hermano, falló, pero el Señor restauró. El hombre Adán lo restauró en Jesucristo. Moisés falló, pero Dios lo restauró. Y hoy hablamos de Moisés como el caudillo, como el libertador, como aquel hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Vemos a un Elías que aunque se quedó cansado, aunque estaba deprimido, pero se reconoció que Dios le estaba hablando. Tenemos a un Elí, un jovencito, un Samuel, que Dios hizo grandes cosas. Tenemos ponga su nombre, que Dios puede hacer grandes cosas en mi vida. Pero tiene que ponerte en la disposición. Tiene que ponerse en la disposición de escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Hermanos, la Biblia dice que las ovejas, cuando su pastor habla, ellas conocen la voz de su pastor. Y nosotros como ovejas del Señor, cuando Él nos habla, nosotros vamos a entender que esa voz es de nuestro pastor. Afine su oído para que puedas escuchar la nota celestial de la voz de tu Señor. Para que usted pueda decir, esa es la voz de mi Señor. Porque Satanás va a venir estridentemente, haciendo bulla, haciendo ruido. Y usted va a decir, no, esa no es la voz. Esa no es la voz del terremoto. Esa no es la voz del viento fuerte. Yo voy a escuchar el susurro de la voz de Dios. Y cuando usted escucha ese llamado, hermano, diga, heme aquí. Yo estoy dispuesto y disponible a hacer tu voluntad. La voz de Dios en esta tarde te está llamando. Hermano, si usted necesita la oración, si usted reconoce que Dios lo ha estado llamando hace tiempo y usted está siendo reverde a la voz, al susurro de su voz, venga, que en esta tarde Dios te da 3 oportunidades de amor, de restauración y de confianza en Él. Venga, Dios te está llamando. Así como llamó a aquellos hombres.